Vamos ahora a darle la palabra para finalizar esta mesa. Seguirán, por supuesto, otra mesa después de nosotros. Vamos a darle la palabra a la doctora Michelle Domínguez García con este trabajo llamado Que el corazón no se nos endurezca. La doctora Michelle tiene estudios de doctorado en psicoanálisis humanista en este instituto, el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Es también maestra en psicoanálisis humanista en este instituto. Es licenciada en psicología por parte de la Universidad del Valle de México y actualmente es docente también de la asignatura From 2 en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Brinda atención clínica a pacientes en práctica privada y forma parte del directorio médico del corporativo Medical Group, compañía dedicada a la prevención, atención y servicios para el cuidado de la salud. Es docente también de la licenciatura en psicología de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, supervisor de casos clínicos también del UNITEC, especialista de la red ATEMAP, atención temprana con apoyo psicoterapéutico, institución especializada en programas de atención de riesgos emocionales para organizaciones, instituciones, colegios y público en general. Te damos la bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, Michelle. Muchas gracias, buenas noches. Pues es un gusto y es un honor participar en el evento 122 del natalicio de Erich Fromm y de compartir esta mesa con mis colegas, la doctora Fernanda y el maestro en vías de doctorado, Saúl. Bueno, el título de mi trabajo tiene relación con la esperanza, con la revolución de la esperanza del Dr. Fromm. Por supuesto, pues la esperanza es un trabajo muy reflexionado, muy detallado del doctor y no quise perderme la oportunidad de retomar de ahí este título. Bien, bueno, quiero contar que el trabajo o el texto que realicé está un poco seccionado, tratando de abarcar la temática del evento científico, pero bueno, también por ahí se colaron algunas otras cosas que me parecieron interesante introducirlas. Bueno, comienzo. A mediados, casi finales de marzo 2020, tuvimos que guardarnos completamente en una cuarentena que hasta hoy no llega a su fin. El psicoanálisis se ha flexibilizado continuamente a través de la historia. Actualmente lo hemos hecho en el uso de la tecnología como otro medio más de comunicación, lo que significó en 2020 la forma más viable y quizá la única que permitía seguir escuchando y mirando al menos el rostro de los pacientes sin ser un riesgo para la salud del analista ni del paciente. Esta solicitud de las sesiones en línea ha sido una petición por mucho tiempo y por fin se cumplió a partir de la pandemia. Realizar videollamadas permitió continuar el análisis de cerca y accesible para personas que probablemente no hubieran podido recibir este apoyo si no era de esta forma. Por ejemplo, quienes viven en otro estado o en otro país y que también merecen ser tratadas. Quizás se piense que las generaciones más recientes de psicoanalistas abogan más por esta forma de trabajo. Sin embargo, es preciso decir que en lo que a mí respecta fue un fenómeno a observar con lupa para distinguir su viabilidad. Recuerdo la primera semana de trabajo por videollamada, pues había un cansancio físico importante, los ojos terminaban enrojecidos, el canal auditivo adolorido por los audífonos, la señal fallaba gracias a la ruta del aeropuerto, es decir, toda una logística, sin mencionar las dificultades del propio paciente para conectarse y enfocar su cámara. Era interesante esta nueva experiencia, pero también asaltaba una cierta incredulidad ante el encuentro que se estaba viviendo a distancia y que tanto podía ser semejante al encuentro cara a cara, centro a centro. Era posible observar la transferencia, introducir los silencios reflexivos,
Los pacientes traían sus sueños, hacíamos lo que sabíamos hacer, nuestra labor analítica. Es cierto que trabajar de esta manera tiene sus beneficios y sus desventajas. Si hablamos de la distancia física con el analista, pues podría perjudicar, por ejemplo, en el setting, ya que puede entenderse como un permiso para romper las condiciones preacordadas, como tomar los alimentos durante la sesión, ¿no? La gente comiendo su desayuno, o incluso hubo quien quiso tomar una copa de vino, ¿no? Por supuesto, todo esto fue objeto de análisis. Otra ventaja, digamos que tiene que ver con más bien una desventaja, tiene que ver con la falta de poder observar los movimientos completos del cuerpo del paciente, ¿no? Pero también hay una ventaja, y en el caso de los pacientes nuevos, digamos, de recién ingreso, algunos se sienten con más espontaneidad y se expresan de manera más fácil. Entonces, bueno, parece que vamos un poquito empatados, ¿no? Entre ventajas y desventajas. Sin embargo, no cabe duda que la escucha es primordial, lo que decía también la doctora Fernanda, ¿no? Y si el analista no ve impedida esta función por aspectos técnicos o físicos de su persona, es muy probable que esto salga adelante, las sesiones continúen funcionando. No pretendo minimizar lo anterior, pero el paciente se siente también escuchado de esta manera, comprendido en su dolor y con ello sentirse respaldado por nuestra empatía, y esto daría pues un trabajo de mayor naturalidad. La privacidad se vio afectada también de forma importante, la imposibilidad de acudir al consultorio, por lo que varias personas optaban por tomar la sesión dentro de sus automóviles, incluso en el baño, ¿no? Etcétera. Considero que este hecho es un ejemplo de adaptabilidad y de buena alianza terapéutica. El tema del pago ha sido complejo, como un punto de mucho análisis, ¿no? De mucha reflexión, ya que la mayor parte del tiempo fue una manera pues electrónica, y de algunos casos de personas que vivían o trabajaban cerca del consultorio, pues pudimos acordar que el pago fuera en efectivo en una fecha acordada en el mes, pero la realidad es que la mayoría eran electrónicos. Entonces, esto también es un símbolo de análisis muy importante en el sentido de qué pacientes transferían los honorarios de manera puntual después de la sesión, o quienes se retrasaban en tiempo por sus rasgos caracterológicos retentivos, ¿no? Es decir, también se puede interpretar. Las notificaciones, estos soniditos que nos brincan, ¿no? Mientras estamos trabajando en la videollamada, pues puede ser un distractor, pero también se puede acordar con el paciente, pedirle que ponga en silencio o incluso que desactive para poder pues trabajar de una manera un poco más concentrada de parte de los dos. Sin embargo, bueno, si el paciente necesita recibir una información importante, pues se entenderá que por esa ocasión está bien si están ahí estas alertas constantes, ¿no? Y es muy parecido también como cuando el analista llega a recibir una llamada en el espacio físico, en el consultorio, en presencial, porque alguien está buscando una cita con el analista. Entonces, bueno, se puede adaptar todo esto también. Bien, me gustaría entonces también hablar del fenómeno en el trabajo analítico propio, pues también de la pandemia, y es que en muchos momentos el analista pensaba y sentía exactamente lo mismo que el analizando, ¿no? ¿Y cómo no hacerlo? Si ambos se encontraban viviendo la misma realidad, en la misma sensación de vulnerabilidad. Fue algo retador, porque la objetividad en situaciones así puede nublarse y entonces uno puede incrementar el pánico del otro. Así que analizar la propia vulnerabilidad del analista podía aliviar su angustia y al mismo tiempo mantener la empatía hacia el paciente, una contratransferencia analizada, trabajada y devuelta al paciente para su propio beneficio. Por ejemplo, recuerdo el caso de una persona que se dedica al sector salud
que tuvo que estar pues al frente de todo esto y cada semana frecuentemente expresaba su temor de ir a trabajar, de contagiarse, me contaba cada detalle de cómo estaba el hospital, de se convirtió en algo traumático, este sonido de vocear cuando llegaba un paciente de nuevo ingreso, ¿no? Entonces me decía, hoy se vocearon no sé cuántos, y así continuamente en las sesiones, ¿no? Entonces, otra situación que no ayudaba a su intranquilidad, comprensible, por supuesto, era el tema de que no contaba con el material y los elementos necesarios para su seguridad, para sentir que no iba a contagiarse de manera tan rápida o tan fácil, ¿no? Entonces se dio la tarea de comprar por internet, Amazon, cubrebocas especiales con no sé, placas de carbono y no sé qué tantos enseres, líquidos desinfectantes para usarlos ella en el hospital, para limpiarse, porque tenía que ir a piso con los pacientes COVID y luego regresar a su área. Compraba, bueno, una serie de artículos, ¿no? Por supuesto era un gasto importante, pero bueno, valía la pena, eran para ella, para su seguridad. Por otro lado, también estaba falta de entrenamiento y esto también era una queja constante, ¿no? Como nadie nos dice nada, el sector salud no nos comunica, no nos entrena y se dio a la tarea de investigar por su cuenta, literal, en internet, y lo que encontraba era información de origen español y eso le ayudaba de alguna manera a pues poder trabajar con sus propios pacientes y saberse cuidar y manejar toda esta situación, ¿no? Bueno, entonces, pues como ya dije, esto se trabajaba semana a semana, por muchos meses, por todo este tiempo que ha ido la pandemia. Por supuesto, la situación ha cambiado, ha sido mucho más favorable, pero bueno, era una vulnerabilidad, pues casi tangible, ¿no? Y el analista, los analistas, también estábamos en una situación muy semejante, ¿no? Bien, bueno, mientras esta persona trabajaba esto en sesión, al mismo tiempo una amiga cercana me dijo, esto fue más o menos en abril del 2020, mi esposo está en el hospital por COVID-19 y ya casi cumple un mes. Era la primera persona cercana a mí de la que yo sabía que estaba contagiada. Era impactante, no podía creerlo. Esto sucedió entre abril y mayo. Su esposo era joven, pero con un sobrepeso considerable. En ese momento me cuenta que él llevaba pues un mes internado y que ella era la responsable de las comunicaciones con el médico. La familia de él no vive en México, pero además ella debía trabajar, resolver las necesidades de su casa, ya que vive con sus padres y con su hijita de 2, 3 años. A las siguientes semanas, afortunadamente, su esposo mejoró, lo dieron de alta y pudo irse a casa, pero debía permanecer aislado y en observación otro mes más, lo cual no era sencillo, porque pues nadie podía acercarse demasiado y por supuesto su hija menos, ¿no? Finalmente salió bien de la enfermedad y mucho gracias a la labor admirable de mi amiga, su esposa, que tuvo la vitalidad para resolver tantas cosas a la vez. Entonces, hablando sobre la vulnerabilidad y el temor que surge de reconocer la fragilidad de la vida humana. Así que lo cotidiano cambió para convertirse en lo ajeno y lo nuevo no tenía sentido. La vulnerabilidad amenazada permanentemente. No somos los mismos de hace 2 años. Todo ha cambiado. El psicoanálisis ha cambiado. Y gracias a eso es posible que más personas puedan acceder a un trabajo analítico. En mi opinión, esta modalidad de lo virtual necesita intercalarse con sesiones presenciales, incluso con los foráneos cuando llegan a viajar a la ciudad y pueden hacer alguna cita para un encuentro cara a cara. Quisiera pasar a un tema que me parece central, por cierto, cuando emprendí la investigación, pues no encontré tantos datos como yo imaginé o yo hubiera querido. Y bueno,
pues por eso creo que tenemos que centrar la mirada todos en esto, que es la orfandad, causada por COVID-19, fenómeno que necesitamos cuestionar desde muchos ángulos. Primero, desde quién va a cuidar a estos niños y niñas que perdieron a sus principales cuidadores durante la pandemia. ¿Qué van a comer? ¿Podrán estudiar una licenciatura? Así que me pregunto qué tan involucrados nos encontramos con este tema en México, con estas generaciones de pequeños que han perdido a su madre, padre, abuelos o sus cuidadores en custodia. Voy a compartir un poquito esta información. Un segundito. Ok. Y bueno, aquí tenemos entonces la tabla que nos indica cómo están los números de orfandad, ¿no? Podemos ver aquí América con estos países, pero definitivamente México en la pérdida de madre 33.342, de padre 97.951, de madre y padre 32 y un total de 131.325. Es decir, nos estamos colocando en primer lugar. Ahora, pasamos de este lado de la tabla y hay una pérdida de abuelos custodios. De abuela, México se posiciona en 4.429, de abuelos 5.342, de abuela y abuelo 36 y pérdida de cuidadores principales, de nuevo, nos posicionamos en primer lugar. 141.132. Voy a dejar de compartir. Aquí está la fuente por si a alguien le interesa. Regreso. Entonces, pues estos números son alarmantes, ¿no? Son angustiantes. ¿Quién mejor que los psicoanalistas para saber la importancia de los objetos primarios y el posible impacto en la psique por la carencia de estos? La existencia parece no tener sentido. No es fácil encontrar la razón para vivir. Lo más importante que tenían ya no está. Y qué injusto que a tan corta edad deban atravesar por esta experiencia dolorosa. ¿Quién les brindará afecto? ¿Quién los hará sentir valiosos, seguros, protegidos? Quizá el cuidador sobreviviente, pero no necesariamente. ¿O por cuánto tiempo se los va a dar? Realmente es una pena de la que poco se ha hablado. Quizá instancias internacionales han mirado esta situación, pero el foco de la vacunación, por ejemplo, inició principalmente con la población de adultos mayores y poco a poco, progresivamente, fue llegando hasta estos pequeños, ¿no? Que por cierto, de 5 años para abajo, todavía no hay una vacuna. Ya hay pruebas, estudios y demás, pero bueno, todavía no la tenemos. En estos meses, en estos años, los niños crecieron guardados en sus domicilios principalmente, las escuelas cerraron, había temor de que salieran al parque, de que estuvieran cerca de otros niños porque era motivo de alarma. Visitar a los abuelos era una sentencia de muerte para estos. Han sido tiempos crueles para la infancia y la juventud. Es probable que estos niños y niñas y adolescentes abandonen su educación escolar para trabajar y llevar a su casa el dinero que el cuidador fallecido proveía, es decir, un inicio temprano en la fuerza trabajadora posible embarazo adolescente, mayor riesgo de contraer ETS, violencia sexual, abusos físicos, abusos psicológicos, negligencia de alguna persona encargada de su cuidado, consumo temprano de tabaco, alcohol o alguna otra sustancia adictiva. Como vemos, son muchos los riesgos de estas generaciones, más jóvenes que han perdido mucho. También es posible que las tablas de desarrollo tengan que ser modificadas, porque los niños y niñas no se han desarrollado de manera normal.
La falta de interacción puede retrasar habilidades básicas necesarias, como el lenguaje. Por ejemplo, los pequeños que nacieron entre 2017 y 2022, la mayor parte del tiempo han visto a las personas usar cubrebocas, lo que impide observar la gesticulación propia de los labios, que ayuda a comprender mejor el lenguaje. Y esto creo que va de la mano con la ponencia del maestro Saúl. Otro factor preocupante es la ansiedad, porque la actividad física también se contrajo. No podían tomar sus clases de natación, karate o cualquier otra actividad que les permitiera encauzar sus emociones. Hasta la terapia infantil tuvo que ser en línea. Tomar clases a través de una pantalla no parecía ser tan retador o a veces al contrario, era demasiado retador. Por lo tanto, no es raro saber de niños que se paralizan actualmente dentro del salón de clases o en sus casas. Entonces, los maestros, familiares o psicólogos del colegio salen a caminar con ellos al patio y, de ser posible, a un lugar con áreas verdes. Todas estas circunstancias pueden generar sospechas de diagnósticos como trastorno de déficit de atención e hiperactividad o trastorno del espectro autista o dificultades del aprendizaje, etc. Y sí, probablemente en algunos casos la pandemia se sumó a la predisposición y en otros casos quizás solo sean rasgos de carácter. Pero es importante mencionarlo porque son muchos los diagnósticos de estas características a partir del aislamiento. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos frenar el ritmo de consecuencias negativas de estas generaciones huérfanas de madre o padre o ambos o de abuelos cuidadores? Yo tengo algunas propuestas, pero la verdad es que si ustedes tienen más, son bienvenidas. Apelo a la naturaleza sensible de nosotros, los psicoanalistas fromianos. Contamos con una amplia gama de herramientas que podría dirigirse al apoyo de los cuidadores y o de las niñas, niños y adolescentes huérfanos. Por ejemplo, brindarles asesoría psicológica gratuita o a bajo costo, según se considere. Puede ser en nuestro consultorio privado, en alguna institución en la que colaboremos o incluso a través del instituto, claro, con su debida autorización. Esta psicoeducación iría dirigida, por supuesto, a la salud mental, emocional, física, tanto para los cuidadores, los nuevos, y para los pequeños y pequeñas. Con eso disminuiríamos la violencia, los maltratos, la deserción escolar, las adicciones, el embarazo adolescente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sería un beneficio importante para la sociedad mexicana y en especial estos pequeños, que no terminarían en instituciones que los puedan vulnerar todavía más. Otra propuesta sería algo así como adoptar a los niños, niñas, sin que dejen de vivir con sus nuevos cuidadores y de manera regular apoyarlos con despensa, ropa, dinero. Incluso podríamos organizarnos entre 2 o 3 familias para que fuera más fácil de sobrellevar esto. Una cosa como lo que están haciendo los polacos, ¿no? Adoptando familias ucranianas. Posiblemente otra opción sería, pues sí, literalmente adoptar un niño o niña en nuestro propio hogar. Sé que por cuestiones legales esto es un proceso complejo y quizá prolongado, habría que revisarlo con los especialistas, pero bueno, es una idea. También existen los donativos, otra manera de ayudar a través de las instancias como UNICEF o asociaciones civiles, etc. Actualmente el gobierno de México, a través de la beca Benito Juárez, otorga un apoyo económico de 800 pesos mensuales a niñas y niños en condiciones de orfandad por coronavirus, aunque este apoyo resulta insuficiente para cubrir necesidades de las y los infantes. Bueno, para cerrar este segmento, porque voy a pasar a otro apartado, les decía al inicio que son como unos apartados, pues quiero mencionar que el doctor Fromm nos enseñó que la esperanza es actuar. No es ese anhelo, no es esa pasividad, es actuar. Es la fraternidad humanista, la hermandad. Es momento de mostrarnos sensibles, compasivos, amorosos y esperanzados. Este es un tema
tema fuerte, un tema que duele, ¿no? Bueno, voy a pasar ahora un poco a geopolítica. No soy una experta, por supuesto, pero soy una ciudadana del mundo y eso me permite distinguir lo que no es biófilo de lo que sí es. Y bueno, por ejemplo, pues estos individuos perversos, necrófilos, que desean adquirir más poder, más riqueza, más armas, ¿no? A través de actuar sádicamente contra la humanidad y sus derechos, sin temor a sufrir consecuencias, diciendo que no harán algo cuando a los días siguientes lo hacen, es decir, mintiendo constantemente. Bueno, les interesa pues el crecimiento territorial, ya lo dije, más dinero, más poder, sentirse especiales, mejores, superiores al resto de los humanos. Francamente, esta actitud competitiva para saber quién cuenta con el falo más grande, como cuando los gorilas se golpean su pecho para hacer saber a los amigos y enemigos lo poderoso que son, francamente esto puede producir desde hastío, náuseas y un tanto de pereza. Hace rato decía Saúl, no queremos la guerra. Efectivamente, no la queremos. No es una opción. No, ya no. ¿Por qué no competimos más bien para ver qué país logra tener menos pobreza o quién mejora su condición del aire, misma que respiran los ciudadanos, o quién cuenta con más niños escolarizados, o qué océano está más limpio, etcétera? Sentirse poderosos los gobiernos a través de las acciones saludables y benéficas para sus naciones. Tal vez son idealizaciones, pero es desgastante ver que la humanidad sigue repitiendo, ¿no?, errores del pasado, compulsión a la repetición, pulsión destructiva, necrofilia, síndrome de decadencia, básicamente. Bueno, no sienten respeto por la humanidad. No hay compasión por los niños. Los humanos somos parte de su estrategia, somos reemplazables. ¿Por qué no vivir en calma? ¿Por qué no vivir en armonía, en amor? ¿Qué diría el doctor Fromm si hoy viviera y viera todo esto que estamos pasando? El 24 de febrero fue un día difícil, un momento triste para la humanidad. Un inoportuno ataque de Rusia a Ucrania descompone lo que empezaba a mejorarse respecto a la pandemia. Lo que menos necesitamos ni deseamos son más catástrofes, más pérdidas humanas y materiales. Pero los días pasan, ¿no? Estamos a 23 de marzo y no cesan los ataques. Al contrario, por más sanciones internacionales, por más visitas extranjeras, en fin, todo esto sigue bajo la violencia. Eso no impidió que el 9 de marzo del presente año bombardearan un hospital de maternidad. Una mujer embarazada fue rescatada y trasladada a otro hospital, pero falleció. 62 niños muertos a los 14 días de guerra. Por supuesto que el número ha aumentado a la fecha, pero tan solo saber desde el primer fallecido, el número pues es alarmante. ¿No sería suficiente motivo para demostrar crímenes de guerra? Me pregunto yo. ¿Por qué esto no es suficiente para la Corte Penal Internacional y que detengan a este sujeto? Claro, porque hay que respetar los acuerdos, los documentos firmados. Ucrania no firmó, Rusia no firmó y entonces no están sujetos y entonces, bueno, pues no puede hacer nada, está atadas de manos. La Corte Penal Internacional actualmente está recopilando información y evidencia, pues para poder actuar en relación a esto y que no haya impunidad. El doctor Fromm diría que todo esto es un ejemplo de destrozamiento de la esperanza y un endurecimiento del corazón. No dañemos más la casa de nuestros niños y niñas. En México, bueno, hay continuamente un discurso de doble mensaje, donde se dice
que se hacen cosas en beneficio de la gente, pero muchas veces ese beneficio realmente no se ve reflejado en la población, pues más bien resulta un beneficio para los de afuera o para los organizadores internos. Por ejemplo, la construcción de un tren, que mucha gente no tiene claro su logística. Recientemente cambiaron la ruta del tramo 5, hay aplazamientos y denuncias, han deforestado 20,000 árboles que sirven para mantener el frágil ecosistema, de los cuales se dijo que serían trasplantados, pero no hay evidencia de que se haya hecho. Doctora Michelle, Sí. tenemos aproximadamente menos de 1 minuto, ya vamos retrasados 20 minutos en Ok. esta mesa, entonces debo desafortunadamente solicitar terminar Sí, pronto sí. con su ponencia. Muchas gracias. Bueno, pues voy a hacer un breve resumen de esto, pero básicamente, pues esta obra está afectando también el ecosistema subterráneo como los cenotes, ¿sí? A México le duelen muchas cosas, entre ellas la libertad de expresión, el periodismo es acosado, el abuso de poder, ¿no? La gente que está en la fiscalía y que usa ese lugar para, pues, cosas personales. En fin, muchas cosas duelen. La inflación en este país, sé que es un tema a nivel mundial, pero bueno, estamos en un 7.28 a marzo del 2022, ¿no? Yo creo que es importante pues reflexionar todo esto que nos afecta a todos. Para cerrar, bueno, quiero decir quiero pedir que la esperanza no titubee y que el corazón no se endurezca. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Michelle. Por supuesto que en esta mesa que estamos terminando ahora hay temas en común. La importancia que tiene el trabajo en línea, por supuesto el carácter social, la visión humanista que por supuesto implica buscar algo vital. Gracias, por supuesto, por rescatar y proponer soluciones a todo este panorama casi apocalíptico que vivimos.